tengo en la línea telefónica y en verdad agradezco muchísimo que nos tome la llamada porque es una mujer que ha estado muy interesada siempre en los temas de la Ciudad de México y por supuesto, bueno, como ella fue delegada, todavía no era alcaldía, fue delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, ahora senadora. Senadora, bienvenida, buenas tardes. Jonathan, qué gusto saludarte y a ti y a todo el auditorio de Capital 21 en este viernes, ya fin de semana. Pues un tema fundamental que es el tema de la movilidad. Qué bueno que lo tocas y qué bueno que pues más gente cada vez usa la bicicleta, porque yo creo que en la mañana entrevistaba en mi Periscope a un señor que iba en su bici y le preguntaba que por qué usaba la bici. Me dijo, porque me pone de buen humor, porque camino rápido y así llego al lugar donde tengo que ir. Y bueno, pues ese es el tema de cómo la ciudad ha ido mejorando en el uso de la bicicleta. Xóchitl, senadora, ¿qué está pasando con esta situación de estos retiros que prácticamente en este momento, con el retiro voluntario de Green por el tema del robo de sus monopatines, la ciudad se queda nada más, pues prácticamente se queda sin servicios privados de bicicletas o de scooters, y bueno, nada más nos quedamos con el programa Ecobici? Mira, yo creo que el programa de Ecobici fue muy bueno en su momento, fue muy innovador, pero como todo, pues ya hay otras cosas mucho mejores. Primero, Ecobici nos cuesta a los capitalinos 180 millones de pesos al año, más las membresías que le cobran los usuarios, que son más o menos unos 20, 30 millones de pesos, más toda la publicidad que se le da en todos estos relojes que andan por toda la ciudad y espectaculares que tiene la empresa Clear Channel. Pues para tener bicicleta le costaba a la ciudad. Llega este modelo de empresas privadas que con un costo accesible empiezan a poner bicicletas. Empezaron con 70 pesos mensuales, y pues mucha gente se animó. De hecho, muchos repartidores empiezan de repartidor con estas bicicletas rentadas. No pueden usar Ecobici porque Ecobici la tienes que ir a anclar y no te cobran multa. En cambio, pues la mobile la jalan, se cumple su hora y la vuelven a cerrar y la vuelven a abrir y la traen todo el día y no tienen ningún problema estos repartidores. Entonces, estas bicicletas sin anclaje, pues son bicicletas inteligentes que en un principio, pues el usuario las empezó a dejar botadas por donde fuera. Hubo quien las apiló para sacar fotos, porque hay gente que odia las bicicletas y odia los monopatines porque ama el coche. Hay 5 millones de coches en esta ciudad, pero ya no nos podemos trasladar, ya no nos podemos mover. El día de ayer fue tremendo el cierre que había aquí en Bucareli para llegar yo al centro. Bueno, me hice 2 horas porque venía de muy lejos. Hijo, yo decía, ¿cómo no me traje mi bicicleta? Pero bueno, la verdad de las cosas es que esta empresa empezó a operar y con una regulación parcial con Mancera, se estaban sacando los lineamientos, pero los lineamientos finales que salen, pues es cobrarles yo digo que sí es un impuesto, porque tienen que pagar, dice que sí es una subasta, total que quedó casi 1,900 pesos por bicicleta. Los coches pagan 600 pesos de refrendo, ya no pagan tenencia. No es posible que una bicicleta pague más que un coche. Entonces yo creo que la ciudad debería de no cobrarle a las bicicletas nada, pero obviamente que las empresas se comprometan a tener una membresía barata para la gente, o sea que el vecino pueda usar la bicicleta accesible y que haya 3 o 4 compañías, o sea, no tiene que haber una sola compañía, pero sobre todo que hagan lo que está haciendo ahorita París. París está asignando en un área 2.500 cajones de estacionamiento a los monopatines de las bicicletas. ¿En la ciudad? Y con eso ordenamos a los monopatines y a las bicicletas. Creo que esa es una opción inteligente y bueno, espero que Andrés Layú reflexione y ojalá cambie su visión, aunque no lo creo. Xóchitl, desde tu visión, el gobierno de la Ciudad de México está sobreregulando, se está digamos, extralimitando en este tema de la micromovilidad. Yo creo que sí, porque es facultad de las alcaldías regular el espacio público. Te voy a poner un ejemplo. Las bicicletas no son un transporte, o sea, el concesionario no transporta gente, no es una concesión como la de los taxis o como la de los micros. La empresa renta bicicletas. Entonces, es como si tú a todas las empresas que rentan coches en el aeropuerto
les cobraras una concesión porque esos coches los van a estacionar en la ciudad, ¿no? Ujú. Nada más que no sabes qué coche rentado de todos los que están estacionados en la ciudad. Me parece que se está extralimitando en esas facultades. La alcaldía sí podría dar un permiso en la vía pública, pero yo lo que he visto, por ejemplo, Chile les cobra $15 por bicicleta. Pues es una tarifa razonable, ¿no? Sí. 300 pesos. Y ese dinero pues se utiliza para la ciudad, está bien. El problema es que esto que tú le cobres a la bicicleta lo va a pagar el usuario. Claro. Y si lo que queremos es que la gente se baje del coche, pues lo que tenemos que hacer es que haya muchas empresas de monopatines y bicicletas ordenadas, Claro. con orden. Xochitl, entonces, y tú justamente presentaste un recurso de amparo ante el Consejo de la Judicatura para que pues no se retiren estas bicicletas. Ahora este recurso legal supongo que va a tomar su tiempo. Me dijo el juez que para finales de agosto lo estarán resolviendo. Creo que son temas muy novedosos, estos temas de la movilidad. Yo estoy reclamando mi derecho a moverme en la ciudad. Uh-huh. Y el juez me dice, bueno, que no hay otras bicicletas. O sea, yo le dije, bueno, ojalá estudie el fondo del asunto porque creo que está bastante sustentado el por qué pues tengo derecho a tener una forma de moverme sustentable. ¿En qué le ayudo yo a la ciudad? Yo le ayudo quitando monóxido de carbono. Yo le ayudo quitando tráfico. ¿En qué me ayuda la ciudad a mí? Pues en nada, porque ahora yo tenía una membresía X de 300 pesos y ahora voy a pagar una membresía de 600 pesos por la tasa impositiva que le van a poner a la bicicleta. Uh-huh. Ese es mi punto de vista. O sea, claro, señores, no le pongan estas tasas impositivas o estas contraprestaciones, como le llama Andrés, porque al final son impuestos, llámesele contraprestación, porque yo ya pago impuestos para que se hagan ciclovías, yo ya pago impuestos para que la ciudad funcione a través de mi boleta predial, ¿no? Yo estoy pagando ya mi impuesto y además mi impuesto sobre la nómina, pues de ahí que se haga la infraestructura. Okay. Si se pretende hacer un segundo piso, pues hoy la ley de movilidad dice que primero tienes que hacer ciclovías, uh-huh, porque así se estableció en la pirámide de movilidad. Siempre le hemos apostado a hacer infraestructura para el coche, vamos a apostarle a hacer infraestructura para las bicicletas, pero con dinero de la ciudad, no con nuestro dinero de usuarios, porque pues nosotros vamos a acabar pagando todos los impuestos que le pongan a las empresas. Pues ahí está. Senadora, muchísimas gracias por estos minutos para 21 Noticias, para Capital 21, y bueno, pues ojalá podamos seguir platicando sobre este tema y sobre muchos otros que hay en la agenda. A sus órdenes y pues viva la bicicleta. Viva la bicicleta y el Cruz Azul. Y el Cruz Azul, a ver si ahora sí le gana a Querétaro mañana. A ver si le gana mañana. Senadora, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.